Saludos, valientes espectadores de Terror Smile. Están a punto de sumergirse en una oscura odisea que se tejerá entre las sombras de la noche. Era una noche lluviosa, con el estruendo de las gotas contra el parabrisas de mi camión, que avanzaba solitario por una carretera desierta. Mis faros luchaban por penetrar la densa oscuridad que se cernía sobre mí. De repente, entre la cortina de lluvia, vislumbré una figura. Un hombre empapado, con una chaqueta desgarrada y una mirada perdida. No podía dejarlo a merced de la tormenta, así que decidí darle resguardo en la cabina de mi camión. El extraño subió sin pronunciar una palabra. Sus ojos, como pozos sin fondo, parecían llevar consigo secretos tan oscuros como la noche que nos envolvía. Intenté romper el hielo con una conversación, pero sus respuestas eran enigmáticas y perturbadoras. Hablaba de lugares que desafiaban la realidad y eventos que carecían de lógica. Cada palabra suya sembraba un escalofrío en el aire. Las luces del camión comenzaron a parpadear y un sonido siniestro resonó en la cabina. Al mirar al extraño pasajero, sus ojos ahora destellaban en la penumbra. Fue en ese instante cuando supe que algo iba terriblemente mal. Detuve el camión en un lugar apartado, pero el extraño se negó a bajar. Desenvainó lentamente un objeto afilado y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Lo que ocurrió a continuación fue una pesadilla sangrienta, una lucha desesperada por la supervivencia en la implacable oscuridad. En medio de la oscura cabina, la confrontación alcanzó su punto álgido. El extraño pasajero desató un corte afilado y el dolor me inundó cuando sentí el filo romper mi piel. Sin embargo, la adrenalina y el instinto de supervivencia se apoderaron de mí. Con todas mis fuerzas, logré arrebatarle el cuchillo. El acero frío centelleaba en mis manos temblorosas. No había tiempo que perder. Tenía que salir de ese camión antes de que la pesadilla se volviera más oscura. Después de liberarme de la pesadilla metálica, me lancé fuera del camión. La lluvia seguía cayendo con ferocidad y mis pulmones jadeaban por aire fresco. Corrí como si el mismísimo diablo me persiguiera, sin mirar atrás. Finalmente, llegué a casa. El lugar que alguna vez consideré seguro ahora parecía ajeno y amenazante. Cerré la puerta detrás de mí, tratando de dejar atrás la pesadilla que aún resonaba en mis oídos, pero la verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. Cuando me quité la camisa empapada, mi cuerpo llevaba la prueba del encuentro aterrador. Una marca amoratada adornaba mi piel, y en ella, escrita en un oscuro tinte, la siniestra advertencia: la muerte está cerca. Desde esa noche, vivo con el temor constante, siempre vigilante de las sombras que podrían ocultar el regreso de aquel extraño pasajero. La cicatriz en mi cuerpo es un recordatorio tangible de la oscuridad que se cierne sobre nosotros. A pesar del terror que viví aquella noche, la vida continuó, aunque marcada por la sombra del miedo. Seguí conduciendo mi camión, tratando de dejar atrás los oscuros recuerdos. Pero el destino tenía otros planes para mí. Un día, en medio de un largo viaje, la antigua herida, que creía cerrada, comenzó a sangrar. El dolor me envolvía y el miedo se apoderaba de mi ser. Desesperado, busqué ayuda y encontré una gasolinera en el camino. Bajé del camión cojeando hacia la tienda en busca de gasas y antiséptico. El vendedor, al darme los productos, dejó al descubierto una pequeña cicatriz con las palabras que conocía demasiado bien: la muerte está cerca. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Atemorizado, pagué rápidamente y huí de la gasolinera, dejando atrás el camión que había sido testigo de tantos horrores. La única opción que quedaba era liberarme de aquel vehículo maldito. Vendí el camión, esperando que con él se esfumara la maldición que me perseguía. Pero el destino me tenía reservada una sorpresa más siniestra. Desde aquel día, mi vida tomó un giro oscuro. De vez en cuando, al cruzar la calle o en una multitud, me encontraba con ojos perturbadores que me observaban. Personas anónimas con la misma cicatriz y la misma frase: la muerte está cerca. Aprendí a vivir con el miedo constante, siempre vigilante de las marcas que señalaban la proximidad de la muerte.
Cada mirada intensa me recordaba la noche en la que mi vida se entrelazó con lo desconocido. Y así concluye mi historia, una travesía a través de la oscuridad que cambió mi vida para siempre. Si esta historia te ha estremecido, te invito a suscribirte, dar like y compartir. Nos encontraremos en la próxima entrega. Prepárense, intrépidos seguidores de Terror Smile, para sumergirse en una noche de horrores que desafiará los límites de la realidad. Antes de adentrarnos en esta historia aterradora, les pido que den like, se suscriban y activen la campanita para recibir las notificaciones de nuestras inquietantes narraciones. Además, compartan sus propias experiencias terroríficas en los comentarios. La historia que les contaré transcurre en una noche lluviosa, una de esas noches en las que la oscuridad y la humedad se entrelazan para crear un escenario perfecto para el misterio. Como taxista nocturno, he recorrido las calles de la ciudad durante años, pero ninguna experiencia se compara con lo que ocurrió aquella noche. Era una velada tranquila. Las luces titilaban en el pavimento mojado mientras esperaba a un nuevo pasajero en una esquina poco concurrida del centro. Fue entonces cuando lo vi, un hombre vestido con un abrigo oscuro y un sombrero que le cubría parte del rostro, como salido de una película de los años 40. Su andar era pausado y cada paso resonaba en el aire creando una atmósfera inquietante. El hombre se deslizó en mi taxi con una actitud serena y enseguida supe que esa noche sería diferente. Mientras avanzábamos por las calles oscuras hacia una colonia antigua y poco frecuentada, el pasajero compartió conmigo una historia inquietante sobre su vida como exorcista. Sí, un exorcista que se enfrentaba a cultos y entidades oscuras, llevando a cabo misiones de santificación para liberar a las personas de las fuerzas malignas que las acechaban. La lluvia se intensificaba a medida que nos adentrábamos en un área más aislada de la ciudad, creando un ambiente aún más sombrío. Llegamos a un conjunto de departamentos desolados, donde la presencia de personas afligidas y la promesa de un pago adicional me hicieron permanecer en la oscuridad, esperando el desenlace de esta experiencia sobrenatural. Un joven poseído, gritos desgarradores y una lucha entre la luz y la oscuridad se desataron ante mis ojos. El exorcista, con su mirada penetrante y una cruz de madera en mano, enfrentó al mal que envolvía al joven. La escena era tan aterradora que mis manos temblaban y sentí el peso de lo sobrenatural ante mí. La experiencia dejó una marca imborrable en mi memoria y desde esa noche cambié mis jornadas nocturnas por el día. Cada noche, en mis sueños, revivo la lucha entre la luz y la oscuridad, recordando los ojos oscuros del joven poseído y las palabras del exorcista advirtiéndome que guardara silencio. Después de esa fatídica noche, mi vida tomó un giro inesperado. Las sombras se cerraron a mi alrededor y cada esquina de la ciudad se volvió un recordatorio de la oscura verdad que presencié. Aunque abandoné las noches como taxista, el misterio persistía en mi mente. Días después del encuentro con el exorcista, recibí una carta anónima. Un sobre negro con una caligrafía intrincada que prometía revelar secretos más oscuros de los que jamás había imaginado. La carta detallaba una serie de eventos paranormales que habían ocurrido en la misma colonia donde tuve mi encuentro con el exorcista. Intrigado y cautivado por la posibilidad de descubrir la verdad detrás de lo inexplicable, me aventuré de nuevo a las calles oscuras. La colonia parecía más sombría que nunca, como si la presencia del mal se hubiera intensificado después del enfrentamiento sobrenatural. Mis pasos resonaban en el silencio mientras me adentraba en el corazón del misterio. Investigué edificios abandonados y callejones estrechos, guiado por la información de la carta anónima. Cada sombra parecía cobrar vida y mi corazón latía con fuerza mientras me enfrentaba a lo desconocido. Las luces de la ciudad parpadeaban de manera ominosa, como si el mismo tejido de la realidad se estuviera desgarrando. En uno de los callejones más estrechos encontré una puerta antigua con símbolos extraños tallados en la madera. Al abrirla, fui recibido por un escalofriante susurro que parecía emanar de las paredes mismas. Avancé con precaución y lo que descubrí me dejó sin aliento. Un antiguo templo, oculto a los ojos de la sociedad,
revelaba rituales siniestros y símbolos oscuros en cada rincón. Velas parpadeantes iluminaban un altar cubierto de jeroglíficos misteriosos. La presencia de entidades invisibles se manifestaba en la forma de sombras danzantes que se retorcían en las paredes. Entre los murmullos y susurros, una figura encapuchada emergió de la penumbra. No podía ver su rostro, pero su voz resonaba con una autoridad sobrenatural. Reveló la verdad detrás de la colonia, una verdad que iba más allá de mi comprensión humana. La colonia estaba construida sobre un antiguo cementerio maldito, donde las almas atormentadas clamaban por redención. Los rituales oscuros realizados por aquel culto habían desatado fuerzas que conectaban el mundo de los vivos con el reino de lo desconocido. El exorcista, a quien conocí aquella noche, era el último defensor de la luz en una batalla eterna contra la oscuridad. Mi mente temblaba ante la magnitud de lo revelado. Las sombras se cerraban más a mi alrededor, pero esta vez no había exorcista que pudiera salvarme. La figura encapuchada me advirtió que abandonara la colonia antes de que la maldición se apoderara de mi alma. Y así, en una noche llena de revelaciones aterradoras, salí de la colonia con el conocimiento de que el mal acechaba en las sombras más profundas. ¿Qué otros secretos ocultos aguardan en las tinieblas? Solo el tiempo lo dirá. Después de salir de la colonia maldita, mi vida se convirtió en un torbellino de pesadillas y secretos insondables. La figura encapuchada me advirtió que el mal no descansa y la oscuridad persiste en buscar almas incautas que se aventuren demasiado cerca. Decidido a enfrentar mis miedos, comencé a investigar a fondo la historia de la colonia. Descubrí que, siglos atrás, un culto oscuro practicaba rituales prohibidos para alcanzar la inmortalidad. El precio que pagaron fue la maldición que pesa sobre la tierra donde construyeron su morada. En mi búsqueda de respuestas, me encontré con viejos archivos y documentos que revelaban encuentros paranormales, desapariciones misteriosas y fenómenos inexplicables que habían marcado la colonia a lo largo de los años. La gente evitaba hablar del lugar, y aquellos que lo hicieron murieron en circunstancias misteriosas. Mi investigación me llevó a un anciano sabio, el último de su linaje, que había sido testigo de los oscuros eventos que azotaban la colonia. Con voz temblorosa, compartió relatos de sombras que cobraban vida, lamentos de almas atrapadas y susurros de entidades ancestrales que aún rondaban la zona. Determinado a desentrañar el misterio, regresé a la colonia con un grupo de investigadores paranormales. Armados con cámaras, grabadoras y amuletos de protección, nos aventuramos en las calles embrujadas. La noche era densa y el aire vibraba con energías desconocidas. Nuestros dispositivos registraban actividad paranormal. Sombras que se deslizaban por las paredes, voces que susurraban en la oscuridad y luces intermitentes que desafiaban toda explicación lógica. La colonia se convirtió en un escenario donde lo sobrenatural se manifestaba con total desprecio por las leyes de la realidad. En el corazón de la colonia descubrimos una entrada oculta a catacumbas subterráneas, un laberinto de pasillos oscuros que revelaban los restos de antiguos rituales. En el centro, un altar macabro donde las sombras cobraban vida propia. La temperatura descendió bruscamente y los susurros se intensificaron. Frente al altar, la figura encapuchada apareció de nuevo. Su presencia era abrumadora y sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Nos advirtió que estábamos interfiriendo en una batalla milenaria entre el bien y el mal. La colonia era el epicentro de esta lucha y nosotros éramos testigos involuntarios. En un acto de valentía y temeridad, el anciano sabio pronunció palabras ancestrales que resonaron en las catacumbas. Las sombras se retorcieron y el aire vibró con una fuerza sobrenatural. La figura encapuchada, en un gesto de aprobación, desapareció en las sombras. La colonia quedó en silencio. La maldición se disipó y un aire de alivio llenó el lugar. Sin embargo, el anciano sabio nos advirtió que el mal nunca desaparece por completo. La oscuridad siempre acecha en las sombras, esperando el momento oportuno para regresar. Así concluye este capítulo de Terror Smile. Agradezco su valentía al acompañarme en esta escalofriante travesía. Recuerden, la oscuridad esconde secretos que desafían la razón, y siempre hay algo más allá de lo que podemos ver.
Bienvenidos a Terror Smile, el canal donde exploramos los rincones más oscuros y perturbadores del mundo paranormal. Soy Emanuel Arance, y hoy les traigo una historia que me estremeció hasta lo más profundo de mi ser. Antes de sumergirnos en este relato, recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderse ninguna experiencia aterradora. Además, compartan sus propias historias paranormales en los comentarios. Mi nombre es Emanuel Arance, y lo que estoy a punto de compartirles sucedió durante mis días como taxista en Chile, específicamente en el año 2012. Aunque tengo muchas historias de terror en carretera, me centraré en las que viví personalmente, unas experiencias que me llevaron a replantearme mi elección de trabajo. Desde el inicio, la carretera que transitaba tenía fama de albergar fenómenos paranormales. Mis compañeros de ruta compartían relatos de encuentros escalofriantes, pero yo, incrédulo, no les prestaba atención hasta que presencié algo que desafió toda lógica. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió en una oscura noche. Me encontraba llevando a un pasajero a un pueblo a unos 30 minutos de distancia. En el camino, nos topamos con una anciana con un bulto en la espalda y un perro que parecía poseído. Intenté ayudar, pero la mujer ni siquiera respondió. Más tarde, mi pasajero reveló que la anciana era una bruja con patas de gallina en lugar de pies. Esa noche, el perro que la acompañaba apareció muerto, víctima de sus artes oscuras. A pesar de este encuentro sobrenatural, continué trabajando. Sin embargo, mi siguiente experiencia fue aún más aterradora. Una noche, una mujer de aspecto anciano solicitó un viaje a un pueblo distante. A mitad del trayecto, reveló que era la esposa del difunto que me había asustado semanas atrás. Sin previo aviso, sentí como su mano fría tocaba mi garganta, paralizando mi cuerpo y dificultándome la respiración. La mujer, con una sonrisa macabra, me entregó un mensaje para mi compañero, advirtiéndole que pronto recibiría su merecido. Después de ese encuentro, mi miedo se intensificó y decidí limitar mis viajes a lugares más seguros. Pero la noche no deja de ser testigo de lo paranormal, y una vez más me vi envuelto en una situación escalofriante. Una mujer que parecía inofensiva resultó ser una entidad siniestra. Su tacto helado y su mensaje macabro dejaron marcado mi espíritu. Pasaron semanas desde ese último encuentro aterrador, y mi decisión de evitar viajes nocturnos comenzó a afectar mi rutina y, por ende, mis ingresos. A pesar de ello, me sentía más tranquilo dentro de los límites del pueblo, donde creía que la oscuridad no podía alcanzarme. Sin embargo, la calma fue efímera. Una noche, mientras descansaba en mi hogar, recibí una llamada urgente. Una joven solicitaba desesperadamente un viaje hacia el mismo pueblo que había evitado durante tanto tiempo. Aunque la necesidad económica volvía a apremiarme, la ansiedad se apoderó de mí. No podía ignorar la voz temblorosa de la chica al teléfono, así que decidí aceptar el desafío. Cuando llegué al lugar acordado, la vi de pie, nerviosa. A pesar de la tensión en el aire, decidí iniciar la conversación con ligereza para aliviar su preocupación. Pronto, la joven se abrió y comenzó a compartir su historia. Resulta que ella había escuchado sobre mis experiencias paranormales a través de rumores en el pueblo. Quería poner a prueba su valentía y desafiar las leyendas urbanas que rodeaban la carretera. Aunque intenté disuadirla, insistió en que necesitaba llegar a su destino. Durante el trayecto, traté de mantener la calma, pero la incomodidad se palpaba en el aire. Mientras avanzábamos por la carretera, mi mirada se mantenía alerta, esperando cualquier señal de lo paranormal. La tensión alcanzó su punto máximo cuando nos aproximábamos al lugar donde las experiencias anteriores habían tenido lugar. De repente, la joven se puso rígida y su mirada se perdió en la oscuridad fuera del auto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una extraña sensación recorrió mi espina dorsal. La joven, con voz temblorosa, murmuró que veía sombras moviéndose entre los árboles. A pesar de mis intentos de tranquilizarla, la atmósfera se volvía cada vez más densa. En un momento, el auto pareció detenerse por sí solo, y las luces titilaron antes de apagarse por completo. La desesperación nos envolvía cuando, de repente,
la figura de una mujer mayor apareció junto a la carretera. La joven gritó, y mi instinto de supervivencia se activó. Traté de arrancar el auto, pero algo parecía retenernos. La mujer anciana se acercó lentamente, y su mirada penetrante nos envolvía en un aura de terror. En ese momento, recordé las palabras de la bruja. Pronto recibirás tu merecido. Con un último esfuerzo, logré arrancar el auto, alejándonos de esa presencia aterradora. La joven temblaba mientras, lejos de ese lugar maldito, traté de tranquilizarla. Sin embargo, la experiencia había dejado cicatrices en ambos. Desde esa noche, decidí no desafiar más a la oscuridad de la carretera y centrarme en mi tienda local. Terror Smile se convirtió en mi medio para compartir estas historias y advertir a otros sobre los peligros que acechan en la oscuridad de la noche. Recuerden, seguidores valientes, el mundo paranormal es real y siempre hay algo más allá de lo que podemos ver. Manténganse alerta y nunca subestimen el poder de la oscuridad. Gracias por acompañarme en esta escalofriante travesía. Hasta el próximo episodio de Terror Smile.